Walker Evans nació en 1903 en Estados Unidos. Comenzó su carrera de fotógrafo con una serie de imágenes sobre la arquitectura victoriana norteamericana y un reportaje sobre las agitaciones políticas en Cuba durante 1933. Sus primeros trabajos ya atestiguan esa objetividad de la mirada y esa extrema atención a los detalles que cimentarían su renombre como uno de los fotógrafos documentales más talentosos de su generación. En 1935, Evans fue llamado a colaborar con la Administración de Seguridad Agrícola, la FSA, que era una oficina federal que durante los años de la depresión que atravesaron los Estados Unidos de Norteamérica bajo la administración Roosevelt, se encargaba de desarrollar programas de ayuda para los pequeños campesinos y aparceros. Las fotografías tenían una misión documental, debían informar al gran público sobre la extrema pobreza de la población de campo. Era un proyecto sin equivalentes, por su manera de combinar la crítica político-social, lo documental y las inquietudes estéticas. El trabajo de Evans para la FSA fue el periodo más importante de toda su obra. Su técnica se desmarcó del resto del grupo de forma inmediata. Evans decidió utilizar una abultada cámara de 8 por 10 pulgadas en lugar de una pequeña de 35 milímetros. Su estilo es directo y literal. Sus imágenes tienen una claridad compositiva donde el encuadre simplificado, frontal y centrado generan imágenes de un extraño estatismo. En los retratos, los campesinos se reflejan con serenidad y belleza. Evans trabaja magistralmente entre el documento puro y el arte. Al respecto decía: el arte no es nunca un documento, pero puede adoptar su estilo. Eso es lo que yo hago. Su intención era registrar sin intervenir para dejar que el espectador saque sus propias conclusiones. En 1938, Evans tomó sus primeras fotografías en el metro de Nueva York, escondiendo su cámara de 35 milímetros debajo de su abrigo. La pintó de negro mate y comenzó a realizar fotografías de los viajeros. Desde 1965 hasta su muerte, ejerció como profesor de fotografía en la Escuela de Arte de la Universidad de Yale, en donde tuvo una cátedra. Fue en 1974 cuando Walker Evans adquirió una cámara Polaroid SX70. La instantaneidad del nuevo medio resultó ideal para un hombre a quien ya no le venía bien el rigor del cuarto oscuro. Falleció en 1975 a los 72 años de edad.